Los próximos minutos están dedicados al Centro de Orientación e Información, el COIE de la UNED, que nos trae siempre cuestiones que interesan a estudiantes y titulados. Joaquín Morales, responsable del área de autoorientación del COIE, nos ofrece información para enfrentarnos con éxito a las nuevas formas que tienen las empresas para la selección de candidatos. De forma creciente, las entrevistas de trabajo en persona van siendo sustituidas por entrevistas telefónicas o por videoconferencia, que nos dan la posibilidad de acceder a procesos de selección más allá del área geográfica en el que nos movemos. Como en cualquier prueba, es importante saber aprender de la experiencia. En el programa de hoy hablaremos de la entrevista telefónica y online y de cómo analizar nuestra actuación en cualquier tipo de entrevista para mejorar progresivamente. Nos acompaña de nuevo Francesc Gélida, es formador y ponente de orientación laboral y desarrollo profesional que trabaja con diferentes ayuntamientos, universidades y centros de formación en Cataluña. Buenos días, Francesc. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte sobre entrevistas de trabajo. Buenos días, Joaquín. Es un placer estar aquí con vosotros. Hablamos en el programa anterior sobre cómo prepararse una entrevista personal y estoy seguro de que muchas cosas también son útiles para afrontar entrevistas no presenciales. Pero vamos a hablar de qué las hace diferentes. En el caso de las entrevistas telefónicas, ¿qué son y por qué las realizan las empresas? Bien, la entrevista telefónica es una entrevista que es interesante para acabar de abordar una serie de dudas que generan algunos candidatos en su currículum. A veces se llama a todos los candidatos para ver exactamente, pues por ejemplo, qué nivel de inglés tienen realmente, o a veces se llama solamente a algunos, aquellos que tienen más dudas respecto a si cumplen o no los requisitos de la oferta de empleo. Suele ser una entrevista que es una parte más del proceso y que suele ser previa a la entrevista real, aunque aún así a veces hay gente que no supera esta entrevista telefónica. La propia entrevista a lo mejor se ve que no tiene el conocimiento concreto que se requiere de idiomas, de informática, o que no ha hecho las funciones que exige este nuevo trabajo. Con lo cual es básicamente esto, para resolver dudas sobre si la persona cumple con los requisitos o no de la oferta de empleo. Es previo a la entrevista para que así no llegue a entrevista y durante la entrevista veas que no cumple con estos requisitos. Ajá, entendemos que es un primer filtro antes de dar paso a esa entrevista ya personal, ¿verdad? ¿Y qué deberíamos tener en cuenta como persona que está buscando, de repente recibe esa llamada telefónica y es la empresa justo al currículum que ha echado? ¿Qué debe tener en cuenta para tratar de que esa conversación vaya perfecta? Bien, sobre todo, claro, es una entrevista inesperada. No ha habido un acuerdo para quedar y hablar. Con lo cual, hemos de tener, digamos, como una habilidad, yo le digo cambio de chip, ¿no? Que un teléfono desconocido, pues sabes muy bien que en cualquier momento puede ser por una oferta de empleo, si estás buscando trabajo, con lo cual tienes que abandonar todo lo que estás haciendo y tener ese chip profesional, ¿no? Y responder bien, correctamente. Es una entrevista inesperada, con lo cual puede pasar esto, debemos de tener siempre este chip. Es una entrevista verbal, no vemos al candidato, no se ve al candidato, con lo cual lo que es verbal tiene mucha más fuerza. Lo que se dice y cómo se dice, la entonación, el volumen, es muy importante en ese sentido. Y finalmente también es una entrevista que por la circunstancia, por cómo ocurre, puede haber mucho ruido. También hemos de controlar mucho este ruido, ¿no? Que podamos apartarnos del lugar, que podamos un poco controlar, ¿no? La gente que tenemos alrededor, la familia, los niños, ¿no? Que no se nos vaya de madre, ¿no? La situación. Es muy interesante esto que dices, también de lo verbal, cómo tiene todo ese poder, el que decimos, pero también el cómo decimos, ¿no? Aquí, igual que en la radio, pues la manera de hablar, las pausas, el tono es muy importante, es como la imagen, es como la ropa en una entrevista presencial. Esto los teleoperadores lo saben muy bien, ellos intentan explotar siempre esto que llaman de la sonrisa telefónica, ¿verdad? También me parece muy interesante lo que mencionas del tema del ruido, eso del hecho de lo inesperado. Yo en alguna ocasión he hablado con los estudiantes, lo que les preocupa de estas llamadas, estas entrevistas por teléfono, es que les coja por sorpresa y estén en un momento que realmente pues casi no pueden atenderla y por supuesto no han podido prepararla. ¿Sería, por ejemplo, correcto decirle a ese entrevistador que nos está llamando si puede llamarnos en otro momento o lo vería mal? Por norma no pasa nada.
De hecho, muchas veces cuando ya llaman dicen, ¿puedes atenderme? Te llamo por la oferta tal, que dejaste ese currículum. ¿Podemos hablar un momento? Es para hacerte unas preguntas. O sea que por norma ellos te dan el pie de si pueden hacerlo ahora o no. De todas maneras, sí que hay que tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, si no podemos, está bien decirles que no ahora mismo, pero hemos de acordar cuándo podemos y si le llamamos nosotros o nos llaman ellos. Lo digo porque a veces, no, ahora no puedo. En 5 minutos hablamos, te llamo. Y no caemos a lo mejor que es un teléfono de esos largos que no reciben llamadas. Sí. Pues, si no llamamos, a lo mejor otro no vuelve a hacer la llamada tampoco. Hemos de tener estas consideraciones, ¿no? Te llamo en 5 minutos. ¿Podemos en 5 minutos? Si no es peor. Si me dices en 5 minutos y tardas media hora, no, pues ya da mala imagen, ¿no? Con lo cual se puede decir sin ningún problema, porque al fin y al cabo el otro ya sabe que está invadiendo, digamos, tu terreno personal, pero por otra parte está bien pues acordar cómo se va a hacer, quién va a llamar y cuándo va a llamar y cumplirlo. Muy interesante esto, antes de colgar esa llamada que no vamos a poder atender, sí tener claro, tener pactado con la empresa en qué momento la vamos a desplazar. La verdad es que es muy importante. Hablemos ahora de las entrevistas online. Cuéntanos, ¿cómo suelen ser, qué hemos de tener en cuenta para mostrar nuestra valía a la empresa? Bien, las entrevistas online suelen ser, sobre todo se utilizan mucho para el ámbito internacional o, por ejemplo, si uno de los responsables está en otro lugar, ¿no? O sea, hay una distancia. Y lo que suele pasar con esas entrevistas muchas veces es que quien no tiene experiencia en hacerlas no se la ha preparado. Y yo no me refiero a prepararse la entrevista, sino que no ha preparado el espacio o que no ha puesto en práctica su equipo informático, por ejemplo. Es muy importante que veamos que aquí todo cambia un poco. No es una entrevista en la cual pues me puedo mover más. No, tienes un encuadre. El encuadre no te puedes mover. Si te mueves mucho es molesto. Si estamos en una silla que es ruidosa es molesto. Puede ser que el micro no funcione, puede ser que la imagen no sea buena. Todo eso tenemos que haber hecho unas prácticas antes para ver exactamente si nos va bien todo el equipo, para que tengamos práctica, para que sepamos cómo comportarnos, hasta dónde nos podemos mover, si la silla es la adecuada, qué tenemos detrás, qué imagen hay detrás. Hay veces que haces una entrevista con alguien y ves ahí pósters de grupos de música, ¿no? Mejor una pared blanca, algo neutro, pero que sea al mismo tiempo pues, un color pues más positivo. Es importante que escojamos un espacio donde no haya ruido y que tengamos a la familia avisada, ¿no? De decir, hoy a las 8 entrevista, o vais al cine o lo que sea, o todos allá apartados, la otra parte de la casa y que no haya ruido. Móviles apagados o en silencio, también, por ejemplo, es importante. La verdad es que sí, es un tema que a veces no se cuida lo suficiente. Cuando uno simplemente se enfoca, igual se prepara, ¿no? Ahora sí que hay imagen, no era como por teléfono, se pone más guapo, incluso a veces se pone bien vestido y no cuida suficientemente el espacio que se ve detrás de él, ese entorno, una habitación con la cama deshecha, no puede ser un poco, casi parece paródico, parece de telecomedia, ¿no? Sí. La verdad es que sí que es importante, muy importante. Muy bien, con todas estas recomendaciones, sumadas a las del programa anterior, considero que es un gran punto de partida para afrontar con ciertas garantías las entrevistas de trabajo. Ahora bien, saber hacer entrevistas de trabajo es algo que solo se aprende haciendo entrevistas y cometiendo errores, ¿verdad? Sí, de hecho, esto de cometer errores, a veces cuando nos equivocamos, es como que no queremos ver más. Dice, ya está, me he equivocado, no quiero pensar más en ello, ¿no? Y es justamente al contrario. O sea, cuando hacemos una entrevista y no ha ido bien, lo que hay que hacer es analizarla. Es pensar qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, también, ¿no? No siempre el análisis es negativo, también es qué hemos de reforzar, qué hemos de continuar haciendo. Y por norma no pasa esto. Por norma uno acaba la entrevista y ya se relaja y no quiere saber nada y ya me llamarán o no me llamarán, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el mejor momento para hacer ese análisis? ¿Bien a las horas después de la entrevista, al día siguiente, con la cabeza más clara, después de varios días? Mira, después de varios días puedes tener las ideas más claras, la cabeza más clara, pero te puedes olvidar de muchas cosas. Yo suelo recomendar, por la experiencia con los candidatos, con la gente a la que he formado, he visto que ha ido bien, que el candidato se lleve una libreta, por ejemplo, encima, y cuando acaba la entrevista,
pues que anote cómo ha ido la entrevista. O sea, creo que es mucho mejor justamente al acabar porque tenemos la memoria más fresca, recordamos más las cosas y podemos evaluar más linealmente exactamente qué es lo que ha pasado durante la entrevista. 3 días más tarde ya te olvidas y tienes una sensación general que es buena, es positivo tenerla, pero no es suficiente. ¿En qué aspectos debemos centrar ese análisis para que precisamente nos ayude a extraer aquello que hemos hecho mal, que podamos modificar y repetir aquello que hayamos hecho bien? Yo, como digo que la evaluación creo que ha de ser lineal, yo lo separaría entre, por ejemplo, evaluar incluso qué ha pasado antes de llegar a la entrevista. Ha habido alguna cosa que nos ha puesto nerviosos, por ejemplo, no haber llegado bien, porque hemos calculado mal el tiempo, o porque nos hemos despistado, nos hemos perdido. Pues claro, esos son detalles que hay que tener en cuenta para el siguiente día, no volverse a equivocar. También la recepción es un lugar que puede ser peligroso. Desde que dices el nombre del entrevistador equivocado, a mí me pasa muchas veces. A mí me llaman Ferran continuamente. Tengo una entrevista con Ferran. ¿Ferran? No, es francés. Ah, francés, pues me ha dicho mal el nombre. O sea, eso me lo han llegado a decir muchas veces, ¿no? Y esto a veces ya entras a la entrevista y ya entras más nervioso porque sabes que has cometido un error, ¿no? O la espera, si por ejemplo estás 30 minutos de espera, que puede pasar, pues también es interesante evaluar qué has hecho durante esa espera y cómo has estado, si has estado tranquilo o no, o te has llenado de pensamiento negativo, ¿no? Después pasa la primera toma de contacto con el entrevistador o la entrevistadora, que es desde dar la mano, que es una cosa que hay mucho escrito sobre ello, ¿no? Porque es un momento como muy conflictivo. Yo creo que no es tanto, pero es verdad que hay gente que realmente da la mano y a veces como te da la mano ya ves un gesto de autocastigo en la cara y dices, ¡ay, no le ha dado bien!, ¿no? Y ya puede condicionar la entrevista. Pues bueno, detectar estos momentos durante la entrevista va a ser muy importante, momentos en los cuales pienses, ¡ay, esto no lo he hecho bien! Esta respuesta no tenía que haberle dado. Tenía que haber profundizado más en esto. Tenía que haber vendido más esta faceta mía. Preguntas que no he hecho, por ejemplo. Claro, y toda esta información la tienes mucho al acabar la entrevista. Por ejemplo, en mi blog entra mucho, por ejemplo, en dos posts. Uno es en puntos débiles, entra mucho desde Google. Y otra es ¿he de llamar después de una entrevista de trabajo? Mucha gente busca, después de la entrevista de trabajo, qué hay que hacer, si hay que llamar o no. Y a veces yo les pregunto, ¿tú has preguntado cuándo se sabría el resultado de la entrevista? ¿Cómo lo comunicarían? ¿Si lo comunicarían o no? ¿Y a quién? Y mucha gente me dice, no. Claro, pues eso, por ejemplo, está bien, al acabar la entrevista, pues hacer esta pregunta. Pues estas cosas hay que anotarlas. No he preguntado sobre el salario, no he preguntado sobre cuándo van a tener una respuesta. Todo esto hay que anotarlo. Y es mucho mejor hacerlo al acabar, que tienes todo muy claro, y pues evaluarlo linealmente, todo lo que ha pasado. Francés, voy a aprovechar esto último que has comentado simplemente para ver si podemos sacar algunos matices. El tema del salario, como también hablamos en el anterior programa, puede ser un punto más delicado, ¿no? Y mencionas aquí pues ese análisis, si no he sacado el tema. Concretamente en esto, ¿crees que quizás no podría sacarse en una futura? Al fin y al cabo, si tenemos una primera entrevista, quizás venga luego una siguiente, ¿no? Pues hay ciertos temas que es importante, creo yo también, que identificar que no hemos tenido claro nosotros respecto al trabajo, que no hemos podido mostrar, pero quizás también precisamente recogerlos para poder en un siguiente momento, en una segunda entrevista, si pasamos una inicial, por ejemplo. Si tenemos claro que hay una segunda entrevista, está bien. Está bien si vemos que el trabajo nos interesa, que es interesante, que la empresa está bastante bien y sabemos que va a haber una segunda entrevista. Si superamos la primera, evidentemente es una pregunta que podemos hacerlo más tarde. Si no lo sabemos, hemos de preguntar si va a haber más entrevistas o no, por ejemplo. Y si no va a haber más entrevistas, yo soy de la opinión que se ha de conocer exactamente todo lo que va a ocurrir, ¿no? Todas las condiciones que van a haber de trabajo, las funciones, con lo cual se habría de preguntar. Lo que ocurre también que es verdad que mucha gente que durante la entrevista no te pregunta nada, no comenta nada, no se abre, no explica nada, o te responde con respuestas muy sí, no, y de repente como que se activan cuando viene el momento del salario y te dicen, perdona, ¿en cuánto se cobra? ¿No? Eso sí que es una imagen negativa, digamos.
Pero si realmente durante la entrevista has participado, has comentado, has hablado, las dudas que has tenido las has preguntado, preguntar por el salario no pasa absolutamente nada. Por norma general, después siempre hay quien a lo mejor se pueda molestar, pero es que es lógico. Es una situación de una empresa buscando un trabajador. Pues dentro de todo también está cuánto se va a cobrar. Uh-huh. Con lo cual yo creo que estamos con nuestro derecho de salir de la entrevista sabiendo cuánto. Ahora, si van a haber más entrevistas, si no lo sabemos, pues puede ser que nuestra estrategia sea no darle esa importancia en la primera entrevista. Está bastante bien. Uh-huh, uh-huh. Yo, por parte de mi experiencia, mencionar que la actitud es muy importante, pero sobre todo en relación a los errores propios cuando uno está enfrentando esa entrevista. Nos mencionabas, ¿no?, como a veces es un poco curioso ese candidato que aparece y se equivoca con tu nombre y ya notas, ¿no?, el autocastigo interno que él mismo se está autoinfligiendo en ese instante. Entonces, ir con una actitud de aceptar que es una prueba, como decíamos, y en que, por supuesto, se puede fallar y se puede aceptar. El objetivo será hacerlo cada vez mejor, pero precisamente ese es el matiz, cada vez mejor, porque que los errores nos permitan aprender. Por eso este análisis me parece que es imprescindible y que es de mucho interés. ¿Quieres aportar algo más? Vamos terminando el tema. Cuéntanos. Sí, mira, relacionado con esto de la actitud, ya he comentado antes, yo he hecho selección muchas veces, y ahora de aquí a poco volveré al tema de selección, una empresa que tengo que trabaja en el tema de selección. Yo cuando selecciono a personas siempre busco esto, personas. O sea, habrá quien, esto suena muy bonito de decir, pero es que es bastante verdad. O sea, hay gente que tiene mucha experiencia, pero no lo ves para ese puesto de trabajo. Hay gente que tiene poca experiencia y tampoco lo ves, Y hay gente que tiene poca y sí lo ves. La actitud es muy importante. La actitud, las competencias, los conocimientos que se tienen son muy importantes. Hay quien por actitud lo contratarías y piensas, la experiencia ya llegará. Y piensas, bueno, ya aprenderá, ¿no? Pero por esa actitud tardará 2 días en aprender. Uh-huh. Y a lo mejor otro que sabe más, pues repetirá lo mismo y no aprenderá más. O sea que es básico. Yo siempre digo una cosa un dicho que me he inventado, ¿no? Dime cómo buscas trabajo y te diré cómo trabajas. Porque ves realmente quien es organizado la búsqueda de empleo, no te puedes imaginar que no lo sea después trabajando. Es muy difícil. Y ves quién es muy dejado o muy abandonado en la búsqueda de empleo y puede ser que también pase en el trabajo. Con lo cual hemos de pensar que la actitud que llegamos a la entrevista es básica. Como ejemplo, yo creo que nunca he contratado a alguien que sople, por así decirlo, ¿vale? Que durante la entrevista tenga esta actitud de esta pregunta no me ha gustado, qué tontería de pregunta me han hecho, porque suele ser una actitud negativa, conflictiva incluso. Hemos de intentar siempre, aunque a veces hay circunstancias complicadas, de gente que ahora mismo que está mucho tiempo en el paro, ¿no? Hemos de intentar durante la entrevista pues dar lo mejor de nosotros. Porque realmente, ¿a quién llamarías si de repente tienes necesidad de contratar a alguien? Pues a alguien que conoces, que sea resolutivo, que no te va a generar problemas, que va a saber resolver la situación. Y estamos hablando de que sepa, que evidentemente que tenga el perfil profesional, pero sobre todo que tenga este perfil personal también. Sí. Con lo cual es básico, la actitud es básica. Sí, yo también me quedo con eso. De hecho, cada vez lo vamos viendo más, el mercado evoluciona muy rápido, las profesiones también se van modificando, así que realmente a veces uno accede a una oferta de trabajo y la misma empresa no tiene a nadie que sepa exactamente, pero sí necesita a alguien que puede llegar a saber hacerlo, necesita lo que mencionabas, ¿no? Potencial para alcanzar precisamente lo que se necesita y actitud para desarrollar ese potencial. La verdad es que yo por mi parte me quedo con esto. Llegamos al final del programa. Recordar que Francesc es formador y ponente en orientación laboral y desarrollo profesional. Podéis encontrarle en su blog elcandidatoidóneo.com. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo en la radio del COIE de la UNED en este segundo programa sobre entrevistas de trabajo. Muchas gracias a vosotros.